bromas aquí con elementos humanos son peligrosas. Señor presidente, muchísimas gracias y perdón por la broma. En primer lugar, dar la bienvenida a los dos representantes del Cabildo de Gran Canaria en esta legítima iniciativa legislativa, también a las personas con responsabilidades diversas que nos acompañan y, por supuesto, a los medios de comunicación. Y también agradecer la presencia del señor presidente del Gobierno esta tarde porque creo que merecía la pena que estuviera aquí. Primero, son competencias exclusivas de esta tierra nuestra, de nuestro autogobierno, ordenar el territorio, el suelo, el litoral, que es un recurso estratégico, el que nos da la vida. Y en un asunto de esta trascendencia, aquí hemos generado una tradición que algunos rompieron, y es el consenso. Las leyes que articulan nuestra estructura, nuestra arquitectura institucional y jurídica, siempre se tomaron por consenso. La ley de espacios naturales, la ley de ordenación, las leyes de directrices, siempre por consenso, porque estamos hablando del recurso natural más estratégico, el recurso que ha hecho posible la transformación de la sociedad canaria y los niveles de bienestar que hoy disfrutamos. Se rompe esta tradición en el año 2009. En el año 2009, una tradición de décadas es rota por un gobierno que impone una norma sin el consenso debido. Entonces, el Partido Socialista Canario en la oposición dijo de aquella norma dos cosas que compartíamos. Que aquella norma del 2009, lo decían así de manera taxativa, se cargaba la moratoria e invadía competencias de las corporaciones locales e insulares. Esto está en la enmienda a la totalidad del Partido Socialista Canario no hace 20 años, hace escasamente 4 años. Entonces, el partido que represento no tenía presencia en esta Cámara, no porque no tuviera votos, sino porque la ley electoral, el debate electoral esta mañana negado también en esta Cámara, en su negativa a tomar en consideración una propuesta para el debate, no estaba, pero teníamos opinión y coincidimos con los socialistas de Canarias en contra de la ley de medidas urgentes porque rompía el consenso, porque no presentaba ningún balance, porque no había buscado el encuentro y el acuerdo, porque habían impuesto una ley que modificaba las reglas anteriores sin importar y sin poner un solo dato sobre la mesa. Pero esa ruptura del consenso, esa ley que se trajo aquí y se impuso por una mayoría democrática, no tenía ni un papel sobre el mandato inequívoco de las leyes de directrices de abril de 2003 tomadas por esta Cámara, es así por unanimidad, con el consenso de los cabildos, de los ayuntamientos, de las patronales. Y esa ley fue la que mandató a los gobiernos sucesivos centrarse en las grandes tareas del turismo. Algunos quieren hacer creer que se les ocurrió lo de la rehabilitación a ellos. Vuelvan a leerse la ley de directrices. La ley de directrices tenía 3 objetivos: la rehabilitación de los espacios públicos, la rehabilitación de la planta alojativa, la recualificación de la oferta y su diversificación, y también el afloramiento, la regulación de las decenas, si no cientos de miles de camas que estaban fuera del mercado, que estaban en esa situación de irregularidad. Ese mandato del 2003 al 2009 no se hizo nada, nada, ni un papel, ni un dato, ni un aporte. Y el mandato fue inequívoco. Pero es que la ley del 2009, la ley de medidas urgentes, que se cargaba efectivamente la moratoria y que invadía competencias locales, por tanto de los ayuntamientos y de los cabildos, hasta el 2013 no hizo nada que conozcamos, ni un papel, ni un balance, ni un dato, nada. Y la mayoría actual, en una pirueta difícil de explicar, trae una ley de similares características a la del 2009. Por eso algunos no compartimos la iniciativa legítima del Gobierno de España del recurso de inconstitucionalidad, porque en términos jurídicos tiene la misma naturaleza. Y si esta fuera inconstitucional, que creemos que no, la del 2009 también. Pero en el 2013
se vuelve a traer una ley. El que les habla en nombre del Partido Independiente de Lanzarote y de Nueva Canaria no presentó una enmienda a la totalidad porque confiamos en el diálogo, confiamos en la discusión, confiamos en el sentido común. Y dijimos de aquella ley que volvía a venir aquí sin un papel, sin una comunicación, sin un dato, sin un balance, una ley a ciegas, que no había escuchado las opiniones de los cabildos insulares que se habían manifestado todos en la Comisión General de Cabildo como que la norma invadía competencia y esta fue empeorada en su tramitación en este Parlamento. Esa norma se hizo a las bravas, no se aceptaron enmiendas, no fue posible influir sobre el Gobierno, porque fue el Gobierno quien dirigió el debate parlamentario. No fueron ni siquiera los grupos, porque yo estuve en todas las reuniones, desde la primera a la última, y fueron decenas de reuniones, y quien dirigía ese debate no eran los grupos parlamentarios, sino el propio Gobierno, aunque esto sea legítimo. Y en esa ley se vuelve a cometer el mismo error, a imponer una estrategia legítima, incluso puede que acertada, pero sin discutir, sin demostrar, sin aportar, sin datos. Presentamos nuestras enmiendas como grupo y nuestras enmiendas en todo momento estaban destinadas a potenciar la rehabilitación, la renovación, y decíamos que esta era insuficiente, solo con anunciarla, que los premios Cama estábamos de acuerdo porque incentivaban la renovación, pero que decíamos que se necesitaba crédito y hemos dicho que estamos de acuerdo con las gestiones del Gobierno en la búsqueda de crédito, pero decimos que sin inversión pública no habrá la transformación en los espacios más deteriorados. E hicimos propuestas en favor de la renovación en la tramitación parlamentaria que no fueron aceptadas. Y a pesar de eso, la sacaron adelante, sin escuchar, sin consenso, porque algunos creen que cuando están en los ayuntamientos son mayores de edad y aciertan. Cuando están en los cabildos son mayores de edad y aciertan. Y cuando están en el Gobierno se olvidan de los ayuntamientos y de los cabildos, como si fueran menores de edad, como si no tuvieran competencias, estructuras e historia. Y desgraciadamente no fue posible convencer a la mayoría parlamentaria que impuso el rodillo legítimo y democrático como lo imponen otros, de la misma naturaleza, ni más ni menos que lo que hacen otros con su mayoría. Y no tuvieron en cuenta un tema muy importante que determina el contenido de la iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria. De las 4 modificaciones que apunta, 3 están destinadas a que se respeten las competencias insulares. En la arquitectura jurídica, en el gobierno del territorio, este Parlamento hace las leyes, el planeamiento territorial es insular y el planeamiento urbanístico es municipal. Y 3 de las modificaciones que propone esta iniciativa legislativa están destinadas a recuperar el usurpado espacio de competencia de los cabildos insulares, también de los ayuntamientos, que por cierto salvamos in extremis en una enmienda que dejó viva Nueva Canarias para el Pleno, el que tuvieran informe de los ayuntamientos, porque no tenían ni informe de los ayuntamientos. Puro centralismo. El Gobierno hace y deshace por encima de las competencias locales y por encima de las competencias insulares. Y esto se ha obviado de forma interesada por los que tienen cada vez menos argumentos. Nosotros reclamamos el respeto a las competencias insulares y no gobernamos en ningún cabildo. No estamos en la posición en función de cómo nos encontremos como fuerza política. Los cabildos insulares son decisivos en la interpretación de la historia, del presente y el futuro de esta comunidad. Y en esta y en otras normas ustedes los ningunean. La siguiente, las directrices de ordenación sectorial de la energía vuelven a dejar como menores de edad a los ayuntamientos y los cabildos. Uno de los errores de la ley de dependencia, ¿saben ustedes dónde está? En que el Gobierno acaparó la gestión de la ley de la dependencia cuando esa era una responsabilidad en la estructura competencial de los cabildos insulares. Este es un Gobierno que cree que los cabildos y los ayuntamientos son menores de edad. Y en las normas van recentralizando, como Rajoy con las comunidades autónomas. Exactamente igual. Les digo, los argumentos del Gobierno.
es que la propuesta de Gran Canaria consume suelo. ¡Falso! ¡Falso! Mienten a sabiendas. Eso no es verdad. El suelo que se consume es el que está calificado. Y la propuesta gubernamental no tiene límites en hoteles de 5 estrellas y tampoco tiene límite en villas. La propuesta de Gran Canaria, porque es producto del consenso, establece límites cuantitativos. Consume más suelo la propuesta de tener demanda que propone el Gobierno que la que propone el Cabildo. Esa es una falacia que se les ha ido desmontando. Como se les acabó el argumento del suelo, se sacaron otro argumento. Las camas durmientes. ¿Se acuerdan de las camas durmientes? ¿Se acuerdan de 15.000, 20.000, 50.000, 60.000? Falso también. No hay camas durmientes. Cuando hemos pedido los papeles, 2.000 camas, con autorización previa en el periodo después de las directrices, porque lo otro está expresamente derogado, casi todas vinculadas a la renovación que la propia dinámica del sector ha generado. Por lo tanto, se acabó lo de las camas durmientes. Y ahora viene la tercera falacia. Si no limitamos el crecimiento, no se renueva. Falso también. Miren, el que les habla presidía el Gobierno de Canarias cuando se aprobaron las leyes de directrices. Nos costó 3 años buscar el encuentro y el consenso. Hicimos una restricción muy potente del crecimiento, el 1% de las camas sobre determinadas categorías. Eso sí, los gobiernos sucesivos debieron ocuparse de las tareas que estableció la ley de directrices y no hicieron nada. Hemos perdido más de 10 años y algunos creen que ahora se puede poner el contador a cero y olvidarse del pasado, como esta mañana. Y hay que decirle que en estos 10 años no se cumplió con los deberes que mandató las leyes de directrices. Y ahora nos dicen, si se crece en planta nueva no hay renovación. En estos 11 años, en planta nueva, prácticamente no hemos crecido. ¿Dónde está el crecimiento? Ni el 1% famoso de las leyes de directrices se cubrió. El de las camas de gran lujo de la ley de medidas urgentes hemos pedido los datos y hay 2 hoteles. De manera que si la solución a la renovación pasara exclusivamente por restringir la cama nueva, hemos tenido más de una década sin camas nuevas y no hemos rehabilitado porque las variables que determinan la rehabilitación son otras. Son los planes de mejora y modernización que nosotros apoyamos como instrumento rápido, ágil, fácil. Pero lo que decimos es que no puede ser exclusivo del Gobierno. Lo que no puede ser es que un cabildo pueda planear el modelo de isla en materia industrial, agrícola, de carreteras, de turismo, y no pueda ser un programa de mejora y modernización que es un instrumento urbanístico pormenorizado. Pero ¿qué locura puede ser esta? Sí tienes mayoría de edad para planear la isla en su conjunto y no puedes intervenir en un instrumento, digamos, de instrumentación, digamos, de detalle. Y el último argumento, que espero que no sigan utilizando porque es seguir confundiendo a la ciudadanía. La iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, propuesta por la inmensa mayoría de los legítimos representantes, reclamando las competencias en planificación territorial, reclamando el respeto a los planes aprobados con control democrático y por unanimidad, no tiene nada que ver con la iniciativa del Gobierno de España. Nada que ver. Es más, iniciamos estos trámites antes de saber lo siguiente. Por cierto, lo siguiente lo supimos porque fuimos nosotros los que hicimos venir al Gobierno aquí para que nos explicara las negociaciones del recurso de inconstitucionalidad. Fuimos nosotros, el grupo mixto, quien hizo venir al Gobierno aquí para que explicara esa controversia que desde luego nunca vinieron a informar, porque me decía ayer el señor consejero, y dice, no, es que usted se equivoca, el conflicto no es de Gobierno a Gobierno, es entre Gobierno y Parlamento. ¿Y por qué no vinieron a informarnos a nosotros, a la sede de la soberanía popular, si esto fuera así? Ustedes han confundido el Parlamento con el Gobierno hace demasiado tiempo y se les nota mucho. Yo deseo, después de escuchar a los representantes del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, que hace una propuesta de modificación de la norma para que se respeten sus competencias, las suyas, en 3 de las 4 modificaciones, y que los crecimientos que se autoricen respeten el modelo turístico de Gran Canaria. Y eso significa que lo que se tenga que crecer, y nuestra propuesta, después de una larga discusión, porque no estábamos en las mismas posiciones, es del crecimiento del 4%, y ya lo adelanto porque lo dijo también el presidente Cabildo, estamos dispuestos a bajar ese porcentaje, porque lo que queremos es que se respondan las necesidades del modelo turístico de Gran Canaria en los límites que podamos pactar.
Por eso no vuelvan ustedes a cometer el error de esta mañana, negando la posibilidad de que este Parlamento discuta una iniciativa legislativa de un cabildo en un asunto crucial, donde tiene competencias, responsabilidades y tareas. Don Román, 2 minutos. Si lo hicieran, que no me sorprende nada, porque ustedes van anunciando lo que van a votar aquí antes del debate, no me sorprende nada, si cambian de opinión, yo les doy un abrazo a quien quiera, si cambian de opinión, habremos generado un espacio de encuentro, un espacio de entendimiento, un espacio para recuperar el consenso perdido sobre un tema esencial en Canarias, que es nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo territorial, que algunos tienen el dudoso honor de haber roto esa tradición. Después de varias décadas de consenso en los grandes temas de gobierno del territorio, el señor presidente tiene el dudoso mérito de haberlo roto en el 2009 y de reiterar esa ruptura en el 2013. Espero, y desde luego el que está aquí, que tiene gran capacidad para el entendimiento después de los años transcurridos, entendería que se abriría una oportunidad para buscar una solución adaptada a cada uno de los territorios, respetuosa con los modelos insulares, a que apueste decididamente por la renovación sin lugar a dudas, que ponga al Gobierno de España también al lado del Gobierno de Canarias, de los cabildos y los ayuntamientos en favor de la renovación. Si no fuera así, como bien ha dicho el presidente del Cabildo y algunos trienios tiene, estamos abriendo brechas y algunos no se dan cuenta. Esta mañana se cometió el error de no admitir a trámite por primera vez en la historia un debate como el de la reforma electoral. Y esta tarde no vuelvan ustedes a cometer el mismo error de impedir el debate de una institución de nuestra comunidad responsable, con mayoría de edad, que ha hecho las tareas en su PIO, en su plan territorial turístico, en el PTP8, de rehabilitación integral de Playa del Inglés, el Beril, etcétera, y pongámonos juntos a trabajar por la gran tarea de que ese sector siga dándonos bienestar, crecimiento y espero que futuro. Muchísimas gracias.